Bueno, me parece un gesto noble el del profe Espert, a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, el kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, la franquicia local es el kirchnerismo. Recordemos que esto se lo hicieron a Enrique Olivera, se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas, o sea, se hace lo que es correcto, o sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert. La realidad es, digo, el profe Espert hizo ese contrato y él estaba en el sector privado, digo, fue contratado en el sector privado, no solo que fue, digamos, es algo que hizo estando en el sector privado, no estaba en política, pero a mí me parece, acá hay una cosa muy interesante, y es el tema de que si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. No, lo que pasa es que también tiene que explicarlo bien. Bueno, y también, y otra cosa que también usted no va a hacer de ninguna manera, encima lo va a hacer en el lugar donde tiene el departamento de compliance más importante del mundo. O sea, porque no hay nadie que tenga mejor sistema financiero y blindado con esas cosas que el sistema financiero americano. Con lo cual, digamos, ex ante, digamos, está claro que no tenía malas intenciones. Bueno, se bajó Espert finalmente. ¿Nos puede contar cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la toma de decisión? Yo creo que la toma de decisión fue personal, ¿no? Porque el presidente lo sostuvo creyendo absolutamente que en la inocencia de Espert de cualquier imputación, y lo sostuvo porque el presidente entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña totalmente, como lo hizo lo mismo en la campaña de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces no quiso dejar correrse por la oposición kirchnerista y lo sostuvo a Espert, como decía, confiando en su absoluta inocencia. Ahora, después, el sábado al domingo se ve que Espert reflexionó sobre lo que estaba generando él por este episodio en la campaña de la provincia de Buenos Aires, pues en definitiva se había convertido en el centro de la campaña, y entonces él pensó que no podía continuar y no podía seguir la campaña en esta senda y le presentó la renuncia. Era un daño, ¿no? Era un daño enorme, ¿no? Al presidente, al gobierno, a la campaña. Y yo creo que Milei calificó como un gesto noble la renuncia de Espert y lo respaldó. No dudo de su honorabilidad, antepuso los intereses de la libertad. El presidente confirmó que Santilli reemplazará al economista al tope de la lista de Elia y pidió, casi como un ruego, basta de hablar del pasado. También cargó contra Cristina Kirchner y contra periodistas que, dijo, no son honorables y hacen enchastre, al divulgar pormenores del caso que terminó sellando la suerte de economista. Javier Milei consideró este domingo que José Luis Espert tuvo un gesto noble, al renunciar a su candidatura a diputado en medio de la crisis por su vinculación con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y el que le transfirió $200.000 americanos, pero insistió en que esa acusación fue propiciada por el kirchnerismo y que por eso nunca lo hubiera echado, pero, al final, dejó lugar al pragmatismo de Elia. En lugar de discutir las cosas de acá para adelante, se están discutiendo si estamos manchados o no, reconoció. En un reportaje con La Nación, y el mandatario, con todo, lució un tanto contradictorio al sugerir que la supuesta operación contra el ahora ex candidato se produjo porque fui el primer presidente en meter presa a Cristina, aunque acto seguido admitió que no se mete en la justicia, para eventualmente presionarla por una condena contra la exmandataria. En este sentido, el presidente aseguró que el kirchnerismo, desde febrero o marzo está tirando con todo lo que hay, recrudecido, porque la condenada está presa, y sugirió que esto es la venganza por la prisión de la exmandataria. Pese a que aún se espera la decisión de la juez federal Alejo Ramos Padilla sobre la forma en que se reacomodará la boleta de Elia en provincia, Milei aseguró que el cabeza de lista es el Colo Santilli y pidió, casi como un ruego,
basta de hablar del pasado. En los hechos, el mandatario no pudo resistir la presión de su círculo íntimo y terminó aceptando la renuncia del referente de Avanza Libertad, que le había presentado su renuncia el viernes en un cónclave nocturno en Olivos. Con algún titubeo, justificó las contradicciones de Expert en los últimos días, las que terminaron sellando su suerte, en que es una persona honesta, no está acostumbrada a ese barro, y señaló que, a Machado, se lo presentaron personas honorables, sin mencionar de quiénes se trataba. Aunque calmo, el tono que adoptó para la campaña electoral no pudo con su genio y la emprendió contra algunos periodistas que no son honorables y hacen enchastre al divulgar pormenores del caso que terminó sellando la suerte del calvo economista. Y llamó la atención sobre la doble vara para supuestamente informar o consultar por los casos de corrupción de los que están más sucios con una papa, disparó. Al mismo tiempo, volvió a respaldar a Expert. No dudo de su honorabilidad, antepuso los intereses de la libertad, dijo del excandidato, al que volvió a referirse como el profe. En otro tramo del reportaje, intentó ensayar una suerte de autocrítica de su gobierno al indicar que, claro que tuvimos errores, pero luego se atajó al sostener que era una situación difícil de evitar al ser el gobierno más reformista de la historia, con 9.000 desregulaciones. También intentó mostrarse pragmático, cuando vemos que algo está mal, lo corregimos, y anticipó un nuevo pacto de gobernabilidad con Mauricio Macri y los mandatarios provinciales, no cucas, entre los que incluyó a los integrantes de Provincias Unidas. Respecto a las dos reuniones que mantuvo la semana pasada con Macri, reveló que en la primera hubo media hora de diferencias entre ambos, pero que igual las habrían podido matizar, al tiempo que describió que en el segundo encuentro al que sumó mi hermana, empezamos a hablar de acá para adelante. Hay lugares que podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que funcionen mejor. En concreto, abrió la puerta a que el macrismo se incorpore en el nuevo gabinete que parirán los cambios obligados desde el 10 de diciembre. Las declaraciones de Milei buscaron calmar las aguas internas por el escándalo que rodeó a Expert, y terminó forzando su renuncia este domingo, un escenario necesario para la fiesta que ofrecerá este lunes al atardecer en el Movistar Arena. El show, que servirá la presentación de su libro, La construcción del milagro, incluirá la actuación de la banda presidencial, que tendrá al mandatario como vocalista, y un discurso previsto para las 20. A diferencia de la presentación del anterior libro de Milei, el 23 de mayo de 2024 en el Luna Park donde también cantó, esta vez no lo tendrá Expert como moderador de la charla. Esa noche, junto a Manuel Adorni, indagaron al presidente sobre su obra, Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Durante esa jornada, según reveló la diputada Margarita Stolbizer, el erario público gastó más de 7.651.500 en concepto del costo de seguridad del presidente. Si podrían registrarse momentos de tensión. Es que las fuerzas del cielo, el armado de Santiago Caputo, viene alentando en las redes la convocatoria a acompañar a Milei en su ingreso al estadio con los estandartes romanos, de color púrpura y deberán convivir con los micros que fletarán los territoriales, del carinista Sebastián Pareja desde distintos puntos del conurbano. Estos últimos se ubicarían en el campo del establecimiento. Pasadas las 17 se repartirán las pulseras. Milei, con todo, descartó la interna en el Triángulo de Hierro. Como podría tener un vínculo a alguien que esté peleada con mi hermana, sentenció aunque reconoció que puede haber gente que tenga una opinión distinta. Antes de iniciar su periplo hacia Estados Unidos para ser recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, Milei encabezará 2 actos de campaña. El martes 7 estará en Mar del Plata, con los candidatos bonaerenses como Diego Santilli, y el viernes 10, en Mendoza, junto al ministro candidato, Luis Petri. Francos admitió que la respuesta de Expert generó sospechas y que su vínculo con Machado perjudicaba seriamente la campaña de La Libertad Avanza. El jefe de gabinete habló este lunes tras la renuncia de Expert a la candidatura para la Cámara de Diputados. Aseguró que Milei cree absolutamente en su inocencia y apuntó contra el kirchnerismo. Video. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, fue una de las primeras voces oficiales en hablar este lunes luego de que se conociera la renuncia de José Luis Expert para renovar su banca en el Congreso en representación de la provincia de Buenos Aires. A pesar de asegurar que la decisión del diputado libertario fue personal,
reconoció que el vínculo del candidato con el presunto narco Fred Machado estaba perjudicando seriamente las propuestas políticas basadas en la libertad. Así lo expresó Francos en una entrevista radial, donde destacó además que el presidente Javier Milei había decidido sostener a Expert como primer candidato de la Libertad Avanza en la provincia porque cree absolutamente en su inocencia, y entendió que es una acción del kirchnerismo tratando de ensuciar la campaña. Del sábado al domingo, Expert reflexionó sobre lo que estaba generando este episodio en la campaña. Se había convertido en el centro de la campaña y pensó que no podía seguir en esta senda, señaló Francos. El sábado, el diputado libertario había asegurado en redes sociales que continuaba en campaña. Sin embargo, al día siguiente tomó otra decisión. En esa línea, Francos consideró que Expert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación. Eso generó dudas y sospechas. Creo que fue un error de comunicación. Creo que él se equivocó, dijo en Radio Mitre. Asimismo, el jefe de gabinete confió en su inocencia y destacó que Expert se someterá a la justicia. Yo no puedo creer que él haya estado vinculado de la forma que se lo pretende vincular, a Fred Machado. Lo importante es que renuncie a cualquier tipo de fueros, se va a someter a la justicia. Al renunciar a su candidatura, Expert se quedará sin fueros desde el 10 de diciembre, cuando se produzca la renovación de bancas en el Congreso. De esta manera, la justicia podrá avanzar con la investigación del caso que lo vincula con el narco argentino que tiene pedido de extradición de Estados Unidos. Sin embargo, la oposición buscará este miércoles remover a Expert tanto de su rol como presidente de la Comisión de Presupuesto como de la banca en diputados. Al respecto, Francos consideró que no hay motivos para hacerlo. Me parece que no hay motivo para que echen a Expert de diputados porque no hay vinculación de la causa que está investigando la justicia, indicó y señaló además que ha habido personas procesadas en la justicia que mantuvieron su banca. De la misma manera se expresó minutos después en Radio La Red, donde apuntó contra el candidato del peronismo Juan Grabois, quien hizo la denuncia ante la justicia contra Expert. La denuncia contra Expert la hizo Grabois, eso ya le quita mérito a la denuncia y Grabois además tiene antecedentes. El kirchnerismo planteó una pelea sucia, ya lo había hecho antes en las provinciales, advirtió Francos y sostuvo que Expert cometió el error de no contestar contundentemente a estas denuncias en sus primeras declaraciones. Y agregó, la renuncia es un gesto noble de Expert, que no quiere perjudicar la campaña de LLA porque todo se estaba centrando alrededor de este hecho. Si hubiera explicado al principio cómo fueron los hechos, no hubiera pasado todo esto. Tras la decisión de Expert, ahora la Libertad Avanza quiere que el primer candidato en provincia sea Diego Santilli, a pesar de que la segunda en la lista es Karen Reichard. Quisiéramos la reimpresión de las boletas para que demuestre la candidatura de Diego Santilli, pero es un tema que tiene que resolver la justicia, si dan los plazos, marcó Francos. Asimismo, señaló que la reimpresión de la boleta única de papel es un proceso complicado. Cada conjunto de boletas están marcadas para ir a una mesa determinada, y afirmó, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume.